las consultas porque con mi grupo no encontramos a dónde inscribirnos. ¿Viste dónde te registraste para el grupo? Es un Excel. En sección Sí, alumnos. sí, en ese mismo Excel. En ese mismo Excel hay una solapa que hice el día de hoy y ahí estaban disponibles para la inscripción del día de hoy. Si querés, están a tiempo de poder inscribirse. Ok, gracias. ¿Mm? Bien, siguiendo con la temática, ustedes habrán visto que, por ejemplo, si tomamos como referencia la máquina herramienta El Torno, verán que a medida que uno intenta, digamos, realizar un mayor número de piezas o piezas con una morfología más compleja, las máquinas de herramientas van adoptando un grado mayor de automatización. En el caso del torno, hay un tipo de torno que se llama torno revólver, que en vez de albergar en su torre porta herramienta una sola herramienta, alberga más de una herramienta, puede albergar 2, 4, 6, en función de las características de la torre porta herramientas. Entonces, al ya tener en disposición más de una herramienta, solamente a través de un movimiento uno puede seleccionar otra herramienta y realizar el mecanizado posterior. Obviamente esas herramientas se posicionan en función de la secuencia de mecanizado que ustedes hagan, en función de la operación que vayan a desarrollar. Y luego también tenemos que surgen los tornos copiadores, en donde ustedes a veces tienen un perfil que, en el caso, por ejemplo, de un torno, aquellos perfiles que sean curvos, que quieran darle a un sólido de revolución, ustedes tendrían que, para lograr eso, combinar movimientos tanto en el eje X como en el eje Z en forma manual. Y a través de una plantilla ir siguiendo la forma del material. Entonces hay dispositivos que pueden ser mecánicos o hidráulicos, que a esos tornos se les acoplaban para que un palpador pudiese seguir una plantilla y a través de ese sistema hacer mover el carro transversal y asimismo conferirle un movimiento a medida que avanza, que se producía el movimiento de avance. Entonces, todos esos artilugios que se le iban haciendo a las máquinas herramientas era para, bueno, ir logrando un mayor grado de automatización en las mismas. Luego empezaron a surgir diferentes controles. Hasta ahora lo que les he expresado es lo que se llama un torno copiador, es un control numérico mecánico. Y ya, bueno, con el surgimiento de los transistores, etcétera, etcétera, y de lo que es la computación, las máquinas herramientas, hoy en día, su automatización está regida a través de lo que es el control numérico computarizado. En sí, este sistema consta en que es una base electrónica que generalmente es un PLC, en donde hay un programa, y ese programa es el que marca la trayectoria de la herramienta en función de la posición de la pieza. No es nada del otro mundo en lo que es las máquinas de herramientas en su, digamos, en su estructura mecánica. Son máquinas más sencillas, porque aquí nosotros tenemos que la variación de velocidades, tanto de los husillos o como de las carreras en diferentes movimientos, se producen a través de un mecanismo de un tornillo y una tuerca. Obviamente no es cualquier tornillo y tuerca, sino es lo que se denomina tornillo de bolillas recirculantes. Eso está explicado en la clase que tienen a disposición. Es un tornillo como si fuese un roulement, pero en vez de tener una pista circular cerrada, es una helicoide,
y las bolillas lo que hacen es impedir que haya juego entre el tornillo y la tuerca. Entonces, para cualquier giro que tenga el tornillo, se le pueda conferir un movimiento rectilíneo, ya sea a la herramienta o a la pieza. Entonces, mecánicamente son bastante más sencillos, obviamente lo complejo está en la parte electrónica. Todos los movimientos que ahí pueden ver en la animación se producen a través de esos mecanismos. Hay tornillos para cada uno de los movimientos con las correspondientes tuercas que hacen mover a la pieza o a la herramienta. Los factores de decisión para ir pensando en este tipo de máquinas es, digamos, algo que se da casi naturalmente, porque ustedes ya van a ver que cuando el volumen de piezas iguales empieza a incrementarse, en el cual van a necesitar o incrementar el número de horas de operarios en máquinas de herramientas convencionales o aumentar el número de máquinas de herramientas convencionales, bueno, ahí van a tener que empezar a pensar en evaluar de adquirir una máquina de control numérico. También, bueno, eso les permite reducir los tiempos de fabricación y asimismo aumentar la producción. Lo que también pueden llegar a lograr es mayor repetitividad en lo que es la precisión. No quiere decir que en una máquina convencional ustedes tengan menor precisión. Pueden lograr la misma precisión que una máquina CNC. Lo que tiene es que, bueno, esa precisión va a depender del cansancio del operario, del día, de la temperatura. En este caso de estas máquinas, ya la repetitividad y la precisión es mucho mayor. Es decir, acá la máquina puede estar las 24 horas trabajando. Obviamente hay un operario que tiene que estar supervisando, por ejemplo, el desgaste de la herramienta y, bueno, que todos los sistemas de fluido refrigerante y el resto de los sistemas de la máquina ande de manera correcta. O sea, siempre estas máquinas, por más que ustedes vean que hacen el trabajo solas, siempre necesitan una supervisión. Las características de la mano de obra de este tipo de maquinaria es bastante especializada. En general, los operarios de este tipo de máquinas tienen que tener una vasta experiencia también en máquinas convencionales, tienen que tener referencias en estos parámetros tecnológicos que hablábamos en la clase pasada, y obviamente las mismas características de que sea una persona metódica, limpia, ordenada, porque aquí ya también las inversiones son muy importantes, mayores que en el caso de las máquinas convencionales, y una rotura o algún altercado que tengan con estas máquinas es bastante oneroso de remediar. Y lo que tienen también estas máquinas, como verán ahí en la parte central, hay muchas piecitas. Lo que nos permiten estas máquinas es, a través de cambiar algún dispositivo de sujeción y el programa, podemos pasar de hacer una pieza en serie a otra pieza totalmente diferente en serie, obviamente que esté dentro de los parámetros y de las capacidades de la máquina herramienta. Es decir, que son como pequeños centros de fabricación en el cual son muy flexibles, porque yo puedo, a través de pocos ajustes, pasar de fabricar una pieza a fabricar otra pieza. También este tipo de máquinas se pueden combinar, es decir, tener, por ejemplo, un torno control numérico y un centro de mecanizado, y a través de un robot alimentarlas de materia prima o traspasar desde por ejemplo, desde el torno hacia el centro de mecanizado de la pieza para realizar diferentes operaciones y así obtener también una célula que se denomina célula de fabricación flexible. Ustedes, ante un cambio de programa y cambio de dispositivo de sujeción de piezas, pueden de un día para otro comenzar a fabricar una pieza totalmente diferente de la que estaban fabricando. Entonces, todos estos factores, el volumen de piezas, los tiempos de entrega, las formas, como ven ahí en la parte inferior derecha, cuando ya son formas complejas, que son esferas o enlaces entre diferentes radios, que en un torno convencional es una operación bastante tediosa,
Bueno, cuando ya empiezan a ver todo este tipo de indicios, tienen que empezar a evaluar la compra de una máquina de control numérico. Lo que se intenta con estas máquinas es, aparte de que generan, digamos, la producción de la pieza en forma autómata, se intenta concentrar la mayor cantidad de herramientas para evitar parar la máquina para realizar un cambio de herramienta como se hace en las máquinas convencionales. Entonces van a ver que tienen dispositivos para albergar muchas herramientas. Y se intenta, más allá de la automatización, albergar también la mayor cantidad de operaciones posibles dentro de la misma máquina para no estar pasando la pieza de una máquina a otra. Lo ideal sería que en una misma máquina la pieza quedara casi terminada. Eso se podría lograr, pero obviamente que en función de la cantidad de operaciones y la cantidad de herramientas que pueda realizar una máquina y la complejidad de las formas de la pieza, obviamente el valor de la máquina de control numérico se va a ir incrementando. Profe, perdón, hay una compañera que quiere entrar. A ver. Espérenme. Yo espero aproximadamente hasta las 10, porque ya cuando empiezo a dictar la clase quedo casi ciego y no puedo estar cada vez que alguien quiere ingresar cortando la clase. Por eso les pido que ingresen antes de las 5:10, así no tienen este problema. Bueno. Bien. Siguiendo con esta temática, tenemos que, bueno, van a ver que dentro de las máquinas control numérico van a encontrar que hay diferentes grados de automatización. No van a ver que hay máquinas control numérico que, por ejemplo, en el caso de la figura que ven en la parte superior izquierda, ahí es un torno casi prácticamente paralelo, en donde el plato puede ser mecánico, es decir, que uno lo acciona manualmente para lograr la sujeción de la pieza. Acá tienen la torre portaherramientas sobre el carro, que alberga, creo que en este caso serían unas 6 herramientas, y las bancadas son las bancadas de un torno normal. Hay un rozamiento de primera especie entre dos superficies, no tiene guías lineales que le permitan tener un rozamiento de segunda especie o de rodadura. Eso está descrito en las clases. Las guías lineales son también como si fuesen rodamientos, que a medida que se desliza el carro, digamos, se va deslizando sobre bolillas y me permite ese deslizamiento sobre bolillas evitar el desgaste de las bancadas, que son las guías donde se está desplazando el carro. También me permite evitar juegos y deslizamientos con velocidades mayores. Entonces, ya ven, o sea, acá son, ya con estas características de tan solo ver el torno, decimos que, bueno, tiene un grado de automatización, pero si nosotros necesitamos una alta producción de 24 horas, es un torno que se queda corto. Para pequeñas series, 50, 60, 100 piezas, le va a andar bien. Las velocidades no van a ser muy elevadas, por eso la producción va a demorar un tiempo mayor a que una máquina, por ejemplo, la que ven aquí abajo, en la parte inferior izquierda. Esto ya es algo un poco más complejo. Es un centro de mecanizado sobre eje, se le llama, y es como si fuese un torno y un centro mecanizado juntos. Entonces la pieza se monta sobre un plato, como en el torno convencional, y tenemos que, si ese plato ya es un plato hidráulico, es decir, que nosotros a través de
apretar un pedal, el plato se abre y se cierra, vamos a ver que nos facilita también el ingreso de materia prima. Entonces ya con un plato hidráulico, con guías lineales, vemos que los movimientos van a ser más rápidos, todos esos accesorios van haciendo que las operaciones sean más rápidas o puede albergar un mayor número de herramientas en la torre. Entonces, ya le vamos confiriendo más capacidad a esa automatización de la máquina, lo que me permite reducir tiempos y aumentar el número de operaciones dentro de una misma máquina. Aquí van a ver bastantes máquinas con bastantes variantes. Pueden ver, hay videos que le muestran máquinas que son, por ejemplo, tornos control numérico, que tienen dos usillos, es decir, un plato en cada lado, y una vez que mecanizan una cara de la pieza, el otro plato sujeta la pieza de la parte que ya está terminada y la herramienta realiza la terminación de la segunda cara de la pieza y queda prácticamente lista. Es decir, sale de la máquina la pieza ya lista. Entonces, obviamente que ese grado de automatización, como también los grados de libertad que tengan los movimientos tanto de la pieza como de la herramienta, me van a permitir realizar formas más complejas, pero obviamente que el costo de la máquina va a ser muchísimo mayor. ¿Bien? Entonces también ustedes tienen que ver y tener referencias de qué grado de automatización necesitan. Todo eso se los va a dar los volúmenes y las características, la morfología de la pieza y los materiales también que ustedes vayan a utilizar para la elaboración de la pieza. Y algo también que es importante es que, bueno, habrán visto que las máquinas estas tienen un carenado para evitar la proyección de viruta que salga hacia el exterior, como también la de fluido refrigerante, porque acá son máquinas que, digamos, al manejarse de forma automática también, por seguridad es necesaria una protección hacia el operario. Y lo que también tenemos que, bueno, al haber algún error o algo de programación, puede llegarse a liberar el material o la herramienta y lograr daños importantes. Generalmente en el proceder de estas máquinas herramientas, primero se utilizan también, cuando ya son piezas muy complejas, uno ya le es dificultoso programar en el pie de la máquina, o sea, en el control ahí en la pantalla que ustedes ven, y se utilizan sistemas CAD/CAM. Entonces, hay veces que, si bien hay simuladores que les permiten a ustedes ver las trayectorias de la herramienta y de la pieza y poder ver si hay alguna interferencia, si hay algún choque, etcétera, etcétera, siempre hay que tener cuidado, hay que realizar un procedimiento para el mecanizado, es decir, no poner el material y después de haber simulado en el CAD/CAM, largar el programa así porque sí. O sea, yo primero haría que el programa, no pondría el material, correría el programa en vacío para ver si está todo bien, si no hay ningún movimiento raro, y luego colocaría el material, o sea, la primera pieza, iría haciendo paso por paso cada una de las operaciones hasta que la pieza esté terminada, haría los ajustes pertinentes y ya cuando está todo bien, ahí, bueno, ya empezaría a realizar una primer serie, realizar controles y luego sí, ya uno cuando tiene más confianza sigue con la producción. Estas máquinas van a ver que van a tener diferentes orígenes. La mayoría que se van a encontrar en nuestro país, en nuestra provincia, tienen origen chino. También hay origen europeo, origen japonés, origen norteamericano. Obviamente que los costos van variando en función de su origen, como también la calidad de fabricación. No quiero decir que la parte, digamos, de máquinas chinas sea mala, porque van a tener máquinas malas como máquinas muy buenas. Y aquí, bueno, también a la hora de adquirir este tipo de
de máquinas herramientas es muy importante tener en cuenta varios ítems. Primeramente, que estar seguro de las capacidades de la máquina, es decir, que la máquina tenga el torque necesario para realizar el mecanizado y obviamente que tenga la robustez también necesaria. Todo bueno, eso es que ustedes van a tener que analizar las características técnicas en cada uno de los casos y realizar una evaluación cuál es la máquina más apta. Luego de eso, o sea, también tienen que ver que van a ver que hay diferentes marcas de máquina y diferentes marcas de controles. Generalmente el fabricante de la máquina no es fabricante del control. Hay fabricantes de control numérico, que puede ser Fagor, Fanuc, Sinumeric, que es de Siemens, y una misma máquina puede estar equipada con un control u otro. También varía el precio en función de los controles. Y ustedes también tienen que ver de cuál es el control también que está más difundido dentro del entorno en que se manejan, porque de eso va a ser también va a incidir en qué tan difícil les sea encontrar también la mano de obra para operar esa máquina. Por ejemplo, hay un control Sinumeric, por ejemplo, acá en Mendoza, si bien es muy conocido, pero no es tan difundido como Fanuc. Y encontrar a alguien que arregle ese tipo de controles o opere ese tipo de controles es mucho más difícil que encontrar a alguien que sepa operar un control Fanuc. Con esto no quiero decir que cada control tenga su lenguaje de programación diferente uno de otro, porque el lenguaje de programación está estandarizado y se denomina código G. Las funciones básicas son las mismas para todos los controles. Los que van variando son las interfaces de esos controles y la manera de manejarse y algunas facilidades que tienen. Pero en sí tienen un periodo largo de adaptación si uno cambia de un control a otro, porque algunos son más completos, otros son más simples, pero hay que adaptarse a la máquina y al control. Entonces, ese es otro factor bastante importante, ver, bueno, una vez que seleccionaron la máquina, ver bien el control, la marca de control con que la máquina esté equipada. Y bueno, una vez que ya tienen en claro ese panorama, también tienen que ver algunos accesorios que puedan llegar a necesitar para la máquina. En el caso de un centro de mecanizado, alguna mesa basculante o algo por el estilo, y bueno, pedir tanto la máquina con el accesorio. Y bien, entonces, una vez que ustedes ya el panorama lo tienen bastante claro en función de la máquina, tienen que ver ahora la parte de a quién se la van a comprar. Obviamente tienen que empezar a salir a buscar presupuestos, obviamente tienen que saber redactar sus necesidades para que quien les haga el presupuesto les entienda bien. Y eso, una vez que ustedes ya, bueno, a diferentes representantes le han solicitado el presupuesto, tienen que poner mucho el ojo en el servicio postventa. Eso es, digamos, para este tipo de máquinas fundamental, y mientras más compleja la máquina, más atención le tienen que poner a este factor que es el servicio postventa, porque es muy importante. Cualquier desperfecto que tenga la máquina no quiere decir que si ustedes, o sea, van a tener prácticamente la producción parada, no van a tener alternativa, es decir, hasta que no venga un especialista, ustedes van a tener un pisapapeles de 7.000 kilos y $50.000, algo que no es, hablo de una máquina, el valor que di recién, estoy hablando de una máquina de una producción mediana, en lo que es torno. O sea, no es algo muy sofisticado. Entonces, la mayoría de los servicios, acá en Mendoza, olvídense que vayan a encontrar
un servicio técnico, digamos, de algún representante. La mayoría están en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Acá hay mucha gente que se dedica, y gente buena que se dedica a la reparación de máquinas y herramientas, pero también demoran mucho en responder porque, bueno, tienen muchísimo trabajo. Y bueno, ustedes cuando tienen un desperfecto, bueno, tienen que llamar a Buenos Aires, esperar el turno. Obviamente van a tener que pagar el avión y la estadía del técnico. Y bueno, el técnico hará lo suyo cuando esté allá acá en la provincia. Y capaz que, no sé, por una mañana de trabajo, el presupuesto sea de $1.500 aproximadamente en función de lo que tenga la máquina. Entonces, tienen que ver que, digamos, qué grado de, qué crítico es la máquina como para tener bien aceitado todos esos mecanismos y que, bueno, no entran en situaciones como estas de tener la máquina parada y, bueno, la producción estancada. Entonces, el servicio postventa realmente para este tipo de máquinas y herramientas es un factor clave y que tiene que estar bastante aceitado. Yo tengo realmente el agrado de decirles que yo últimamente tenía que, bueno, poseo una máquina de control numérico y quería hacerle una modificación para poder, ya la memoria de la máquina me estaba llegando a su límite, entonces yo quería hacer la comunicación con PC para poder almacenar los programas en una PC y liberar la memoria de la máquina. Y esto buscando a ver quién me lo podía hacer dentro de la provincia. La máquina que yo poseo es de fabricar, se fabrica en la provincia de Córdoba. No sé si se siguen fabricando o ya no se fabrican más. No sé qué fue de la empresa. Y bueno, creo que se empezó a disolver la empresa y hay muchos operarios se quedaron haciendo servicio técnico de esas máquinas. Ese tipo de, bueno, los operarios están tapados de trabajo en las máquinas ya que hay en Córdoba nada más, y bueno, a uno no le dan ni bolilla. Entonces empecé a buscar, a preguntar por proveedores que tengo yo de herramientas de corte. Me recomendaron un señor de San Rafael. Bueno, empecé a hacer, digamos, las gestiones para ver si podía resolver el problema. Me tocó que el señor no estaba muy amigado con este tipo de control que tenía la máquina. Me derivó a otro técnico. Ese técnico sabía, o sea, tenía experiencia con este tipo de control, pero justo la problemática que yo tenía no me la podía solucionar. Y de ahí me derivó a otro técnico. Y ese técnico resultó ser egresado de mecatrónica de la facultad. A ver, esperen un momento, que se me hizo lío con las pantallas. Bueno, este chico se llama Martín Cruz y se dedica a la fabricación de pantógrafos para corte con láser. Ellos tienen una empresa, si quieren los buscan en las redes sociales, se llama Electrogreen. Los chicos están fabricando pantógrafos a control numérico, el corte por plasma. Y bueno, Martínez que me está intentando solucionar digamos, el problema que yo tengo. Y también me estuvo comentando varias experiencias que ha tenido en arreglos de máquinas de control numérico dentro de la provincia y por suerte, digamos, ha tenido éxito en ese tipo de, digamos, de arreglos.
Realmente es una beta, ya sea para los ingenieros mecatrónicos o los industriales que se quieran especializar, una beta bastante interesante. Hay muy poca gente que se dedique a realizar servicio técnico a este tipo de máquinas. Como les decía, si ustedes son buenos en lo que hacen, a quien tiene la máquina no les queda mucha alternativa, porque si no, bueno, se quedan con un pisapapel de un montón de dinero y muchos kilos ahí parados. Así que son servicios técnicos que son muy bien pagados y no hay gente quien los realice. Bueno, en sí, este es un poco un panorama general de lo que es el mundo del control numérico. Ya lo verán en la clase que está grabada en el aula abierta. Y bueno, cualquier duda que tengan, si quieren hacerla, tienen alguna duda ahora, la pueden hacer. Si no, cuando ya indaguen en el material, ya sea en los turnos de consulta o de tutoría, la pueden hacer, ningún problema. Es un tema bastante sencillo, es ver cómo se le da mayor grado de automatización a las máquinas convencionales, digamos, que ustedes van a ver en las unidades 7 y 8. Solamente, bueno, como les decía, lo que se intenta es agregar mayor cantidad de operación en cada una de las máquinas herramientas, albergando mayor cantidad de herramientas, confiriéndole mayores grados de libertad de movimiento tanto a la pieza como a la herramienta, y lo que se busca, bueno, es hacer la mayor cantidad de operaciones en el menor tiempo posible dentro de la máquina herramienta. Bien, como les decía, la inversión de la máquina herramienta, ustedes este tipo de máquinas, una vez que las compraron, tienen que pensar también muy bien en la logística porque son máquinas voluminosas y pesadas. Entonces, no solamente con un SAMPI van a lograr bajarlas del camión y llevarlas al lugar donde está destinado para su uso, sino que tienen que pensar, primeramente, obviamente, si la compran, generalmente es el precio del flete también es algo que carga mucho a los costos una vez que lo compran. Si, por ejemplo, tienen que traer la máquina de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, si la máquina es nueva, usada, o si tienen la oportunidad de comprarla, que la máquina esté acá, pero también tienen que tener muy en cuenta dónde va a ser la entrega de la máquina porque, bueno, los fletes también son bastante caros. Y después ver cómo es la logística, es decir, qué grúa van a necesitar, si la grúa puede ingresar al taller con la máquina, si van a necesitar más de una máquina para lograr, digamos, la descarga de la máquina herramienta del transporte y llevarla al lugar que tenga que destinado, digamos, para reposar. Y no es tan solo hacer eso y que, bueno, que tengan el lugar y posar la máquina. Si ustedes ya lo que buscan es repetitividad en la precisión, eh, digamos, y están en una alta producción, ahí empiezan a jugar también las instalaciones auxiliares que habíamos visto también y habíamos comentado en las máquinas convencionales. Los elementos de izaje que me permitan cambiar accesorios, sacar o ingresar accesorios a la máquina herramienta, como también materia prima. El aire comprimido, ya sea para limpieza o para algún accionamiento de la máquina herramienta que sea neumático, que ahí, bueno, van a tener que, en el caso de cumplir con las especificaciones de presión, niveles de humedad, etcétera, etcétera, que les exija la máquina, es decir, que también van a tener que poner reguladores de presión, filtros de humedad, etcétera, etcétera. Y obviamente que ustedes saben que la temperatura afecta a los materiales. Entonces, necesitamos un ambiente con temperatura controlada en el caso de que tengamos precisiones elevadas en las piezas que tenemos y tengamos, digamos, una alta producción.
Y entonces, bueno, tenemos que desembarcar en otro costo, que es la aislación del lugar donde va a, a operar la máquina. Y bueno, mantener la temperatura constante a lo largo de todo el día, que la máquina y todos sus componentes estén a una misma temperatura y que dentro de todo la pieza también se mantenga dentro de la misma temperatura. Entonces, ustedes van viendo que no solamente es comprar la máquina, sino conlleva otro, o sea, un análisis mucho más profundo. Otra de las cosas, no tanto entorno, pero aún así también pero ya cuando es máquinas como centros de mecanizado, fresadoras, tenemos que son máquinas que tienen una infinidad de accesorios y tipos de herramientas que van a necesitar para hacer cualquier y el más simple mecanizado. Y eso también conlleva a una inversión que está del orden casi del 50% del valor de la máquina. Entonces, ustedes ya que una vez que ya pensaron en la máquina, en las instalaciones auxiliares, en los accesorios que tienen que tener en la máquina para la sujeción de la pieza, en las herramientas de corte, tienen que también resolucionar el problema de conseguir mano de obra para esa máquina, que conozca el control que tiene la máquina de herramienta, y si no va a tener un periodo de adaptación hasta que aprenda a manejar el control. La programación es la misma, pero bueno, tiene que acostumbrarse a la interfaz del control en el caso de que no lo haya manejado. Obviamente que el costo horario de esa mano de obra va a ser mayor, es una mano de obra, o sea, más especializada, pero bueno, no todo es malo. Digamos, también les trae beneficios el tener este tipo de máquinas, el desembarcar en mercados de volúmenes más grandes, de precisiones mayores, así que realmente conlleva una inversión importante. Si estamos hablando que, por ejemplo, en este tipo de máquinas, para generar un puesto de trabajo, ustedes aproximadamente algo, digamos, de una producción media y hablamos de una máquina relativamente buena, tienen que estar alrededor de hablo de un torno, no hablo de centro de mecanizado. Si ya hablamos de centro de mecanizado, la inversión son mayores, pero rondando los $120.000 para generar un solo puesto de trabajo. Ya si hablamos de centro de mecanizado, bueno, ya las cosas se van a las nubes. Pero, como ven, son números grandes, por lo tanto, a la máquina hay que cuidarla, hay que tenerla en funcionamiento, como se dice en la jerga, hay que darle de comer lo más posible. Si puede trabajar las 24 horas, tiene que trabajar las 24 horas para poder amortizar su valor. Entonces, bueno, por ello, todos estos factores tienen que estar bien claros a la hora de que ustedes, bueno, quieran desembarcar en una inversión de este tipo. Pero bueno, realmente es muy satisfactorio ver, digamos, trabajar estas máquinas. Es realmente increíble lo que hacen, y bueno, ese es el futuro, así que hay que ambientarse y amigarse con este tipo de tecnología. Obviamente, si aplicamos el concepto de tecnología adecuada, no es que porque compro una máquina CNC para tenerla ahí juntando tierra, no. Si la producción que yo tengo, las operaciones o lo que yo hago, mi actividad, es simplemente con máquinas convencionales, yo soluciono los problemas, listo. No voy a comprar una máquina herramienta por comprarla, porque realmente es preferible tener esa plata generando intereses en el banco y no que esté juntando tierra en un taller. Así que las cosas se tienen que comprar cuando se necesitan, ¿bien? Y tomar una decisión inteligente y tener bien en claro
ya sea tanto las variables económicas, las variables logísticas y las variables técnicas. Todo eso a lo mejor a ustedes les va a tocar analizarlo en donde estén en alguna empresa, que ustedes tengan que ir a comprar alguna máquina herramienta o sugerir la compra de alguna máquina herramienta. Entonces esa es un poco la tarea que pueden llegar a cumplir ustedes cuando se enfrenten, digamos, en algún tipo de industrias con este tipo de máquinas. También pueden tener el rol de operar, programar máquinas, de realizar el control de calidad de la fabricación de ese tipo de máquinas. También se pueden estar en el rol de, como les decía, de servicio técnico, de reparación de estas máquinas, de fabricante de este tipo de máquinas, como les comentaba del ex alumno Martín Cruz, que ellos fabrican, en este caso son pantógrafos. Entonces, digamos, son nichos en los cuales ustedes pueden estar, digamos, desembarcando en su carrera profesional. Bien, chicos, ¿hasta ahora tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que hacer? No, profesor, Perfecto. yo quería preguntarle si la diapositiva, estaba pasando la diapositiva o no, se quedó en proceso de manufactura todavía. No, eran dos diapositivas porque es un tema cortito y bastante sencillo. O sea, era algo como para darles una charla más transmitiéndoles los que uno vive. Sí, sí, está. A ver, espérenme que tengo un lío con... Ahí está. Un poco la experiencia, porque la clase está grabada y bueno, la pueden ver las veces que quieran y cualquier duda que surja, ya saben que nosotros estamos para acompañarlos. Ahí, o sea, en el aula abierta sale una bibliografía que no van a encontrar porque las copias estaban en fotocopiadora en la facultad. Igual, usen como guía las diapositivas. Si ustedes logran encontrar el libro digital y aportarlo a la cátedra, sería buenísimo. Y ahí están, bueno, detalladas las páginas de qué página está qué página. Realmente es algo descriptivo lo que dice el libro, pero con las diapositivas y la clase pueden tener la guía de esta unidad. En el caso de poder encontrar el libro en forma digital, sería muy buen aporte para todos. Bien, eso es un poco lo que le quería transmitir y que bueno, que tienen que tener bastante pericia para ya sea estar frente a la producción con este tipo, a una producción en la cual utilice este tipo de máquinas, como también para generar algún tipo de compra o algo por el estilo. Acá los errores se pagan caros, yo los he vivido en carne propia. Yo necesitaba, por ejemplo, la máquina que yo compré para un determinado mecanizado y yo me partía de una materia prima que era una fundición. Y la fundición tenía en su superficie, generalmente traen un poco de arena de los moldes de la fundición. Por el diámetro yo no podía trabajarlo a elevadas revoluciones, entonces el mecanizado tenía que generarse a bajas revoluciones y la máquina no tenía el torque necesario, es decir, se paraba. Entonces tuve que recurrir a instalar una caja de velocidades de reducción para que me permitiese tener mayor torque a bajas revoluciones. Porque bueno, a mí se me escapó de no mirar la curva del torque a partir de qué velocidad yo ya tenía el torque máximo de la máquina. Entonces, bueno, esa distracción me costó $12.000 hace 6, 7, 8 años. Entonces,
cualquier detalle que se les escape es plata. Así que bueno, les recomiendo que antes de cualquier cosa, como les decía, con toda humildad también, realizar investigaciones de campo dentro del taller, hablar, charlar con todos, ir a ver la máquina, ver qué tipo de trabajo va a realizar la máquina. También, obviamente, no encasillarse simplemente en lo que tienen que hacer en inmediato, sino también buscar una máquina que sea más flexible y les permita, aparte de lo que tienen que hacer, poder hacer otras cosas, es decir, proyectando también un poco a futuro. Así que eso es lo que le quería transmitir, chicos, es que en este tipo de, ya cuando desembarcamos acá en las máquinas herramientas a CNC, las inversiones son bastante importantes, y eso que todavía no les mencioné, porque en el caso de un torno, bueno, la programación es fácil porque es una programación en 2 ejes. Ya en fresadoras o centro de mecanizado, ya cuando son 3 ejes, las programaciones son más complejas. Entonces también van a tener que invertir en un CAD/CAM. Y sabemos que ese tipo de programas no son para nada baratos. Entonces, a partir de tener el software, también van a precisar a alguien, si es que el software no lo tiene, que le haga el postprocesado, que es un archivo que traduce del lenguaje del programa CAD/CAM al lenguaje de la máquina. Entonces, se van sumando cosas, son muchos los detalles a tener en cuenta, pero bueno, con la experiencia uno va teniendo en cuenta y bueno, teniendo en mente todas esas cosas. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy con la clase. Aquellos grupos que se hayan anotado para la consulta en sus respectivas salas, cada grupo tiene su sala, en el horario que se inscribió tienen que estar presentes. ¿Bien? Entonces, aquellos grupos que ya están inscritos se toman un descanso hasta las 6:30, y aquellos que, bueno, todavía no tienen consultas para realizar, quedan libres. Gracias, profe. Yo tengo una Profe, pregunta. Hola. sí. En cuanto a los costos, en realidad es una pregunta del trabajo práctico, pero quizás les sirve a todos. Es cómo rastrear los costos del corte en una parte del cuadro comparativo. ¿Cómo? No te entendí bien. Pide los costos de cada método de corte Sí. oxicorte, por agua, por plasma. ¿Cómo cómo calculamos el costo de cada corte por hora, por día? No sé cómo lo pide. Suponete, sí, totalmente. Suponete si vos estuvieses en una empresa Sí. y te tuvieses que cortar, qué sé yo, un rectángulo de una chapa X, de un material X. ¿Qué es lo que harías en esa situación? O sea, ya estás fuera de las facu. ¿Cómo te las ingeniarías para saber el costo de ese corte, de cada uno de los cortes? ¿Cuál te sale más barato y cuál te conviene más? Y ¿Qué es lo que harías? tendría que calcular los costos de los insumos, qué insumos me consume cada corte, y hacer un promedio. Pero también calculamos la energía, por ejemplo, el costo de la No es que vos seas quien vaya a realizar el corte que tenga la máquina. Suponete que vayas a, quieras vos contratar un servicio de corte. Sí, Es decir, llevar el material y que alguien te lo corte. sí. Nosotros lo que no pretendemos es que ustedes, o sea, no son ustedes los que cortan, sino como si fuesen a pedir un servicio. Entonces, obviamente que el corte va a depender del sistema de corte que usted utilice, si es chorro por agua, si es láser, si es oxicorte, etcétera, etcétera. ¿De qué más va a depender? ¿Del espesor? De los insumos de cada corte. Perfecto. Del espesor del material y del tipo de material. Sí, y de la terminación que busquemos darle al material. Perfecto. Entonces, todas esas cosas, pero si ustedes quieren, por ejemplo, tener una comparativa, entonces buscan un material de referencia con un espesor. Y lo que hacen es simplemente a quien realiza el servicio, decirle, bueno, ¿cuánto me cuesta hacer esto en este material? Y ahí tienen
bajo una misma base de referencia el diferente costo de ese corte. Y pueden comparar cuál es más caro y cuál es más barato. O sea que tenemos que llamar a un lugar y preguntar, pedir un presupuesto, digamos. Perfecto. Le dicen, soy, qué sé yo, de la empresa tanto, necesito hacer un corte en tal material, les van a pasar por mail el presupuesto. Ahí también ustedes van a descubrir quiénes hacen este tipo de servicios. Perfecto, profe. Muchas gracias, lo estamos encarando diferente. Sí, no se pongan a ver la máquina, la energía, no, pues se van a volver locos. Así que es más eso, es de que ustedes vayan a buscar, llamen por teléfono, porque es lo que van a hacer en la empresa. Y si no tienen ahí el oxicorte o la máquina, tienen que ir a buscar el servicio afuera. Entonces también tienen que conocer el entorno. Perfecto, gracias. Chao, profe. Nos vemos, chicos.